Hola Puerto Rico. Después de un fin de semana duro, fuerte, porque la pérdida de un amigo no es fácil, sobre todo un amigo que uno quiere, que uno respeta, sobre todo ya por su labor profesional como por su patriotismo y compromiso con los menos privilegiados de nuestra sociedad. Elliot Castro se nos fue y lo recordaremos siempre por su famosa expresión ¡qué buenos son! Y sobre todo una que repetíamos él y yo prácticamente todos los días cuando se terminaba su espectáculo y el mío continuaba, en que repetíamos a coro: este capítulo de hoy es historia. Y así concluyo yo mi sentimiento hoy con la pérdida de este gran hermano. Pero el espectáculo tiene que continuar. La vida sigue girando, el sol ha salido esta mañana a la misma hora a pesar de las nubes, y obviamente se pondrá esta tarde acá en los bellos atardeceres del suroeste de Puerto Rico a la misma hora también. Pero Puerto Rico sigue viviendo la falsedad, el periodo de negación, los partidos políticos matándose como si estuviéramos en los años 50, y todo no por cuestiones ideológicas, que es lo triste del caso, sino por puro, ¿cómo diríamos? Reconocimiento personal, por aspiraciones de grandeza y reconocimiento y pautas, como decimos en la industria. No obstante, Puerto Rico sigue viviendo una situación muy distinta, muy difícil, muy peligrosa a lo que se está publicando en la prensa en Puerto Rico, que son tan cómplices de los bandoleros como ellos mismos. Son igualmente, dime, como decía mi viejo, papi siempre decía que los pájaros del mismo plumaje volaban siempre juntos. Y ya usted sabe lo que eso quiere decir. Pues bueno, hay un informe que yo quiero compartir con ustedes, que mírense, voy a tratar de simplificarlo en términos más de arroz y habichuela, como decía una periodista amiga mía. Porque estas cuestiones técnicas, por eso es que mucha gente no las quiere, no quiere ni enterarse por lo difícil que lo pretenden hacer, algunos imbéciles, idiotas que quieren hacerse los más intelectuales del mundo. Y dice, pues entonces, imbécil, ¿de qué te vale conocerlo si no sabes transmitir? Pues ¿de qué vale? Pues cállate la boca y vete al pap. Bueno, pero el problema grande que tiene este país es que ha dependido demasiado tiempo en las opiniones de economistas o econolistas que hay en este país, de los cuales yo saco no más de 3 como mucho, como para llamarlos verdaderamente economistas. Pero el problema de Puerto Rico no es un problema de economistas, es un problema de finanzas. Señores, entiendan la maldita diferencia entre finanzas y entre economía, porque es vital que ustedes entiendan para que puedan entender el problema de Puerto Rico y por qué nosotros estamos hablando en un idioma que aquí estos imbéciles profesionales reclamando ser economistas no entienden lo que están diciendo y no entienden lo que nosotros decimos. ¿Por qué? Porque no somos un demonio de finanzas. Pero vamos a este informe al que yo le hago referencia, que es un informe que emite una entidad anglosajona, gringos, yanquis, lo que ustedes le quieran llamar, imperialistas, lo que sea, pero es un análisis serio, concienzudo, documentado sobre toda esta situación de Puerto Rico, gringos, y usted verá la diferencia de lo que dicen este chojo de patanes puertorriqueños que están hablando y analizando y diciendo cuáles son las soluciones de Puerto Rico. Oigan esto. Este informe proviene del centro, le llaman The Center of Economics and Policy Research, ¿okay? CEPR, no tiene nada que ver con Puerto Rico, el PRS. Pues bueno, este instituto, el Center for the Economics and Policy Research, aseguró que el plan fiscal provisto por la Junta de Control Fiscal de Puerto Rico no trabaja las situaciones subyacentes y las consecuencias de la crisis fiscal. Se necesita ser un genio allá para poder llegar a las conclusiones que nosotros hemos llegado a esto desde el primer día.
Y las hemos estado repitiendo, pero como no es un gringo el que lo dice, ahora es un gringo, ahora es un yankee. Ahora no es uno, sino 5 o 6 que son los researchers de este instituto. Yo espero que ahora me entiendan. Y que no tenga yo que recurrir al lenguaje fuerte. A ver si acaso ustedes se les quita, se percatan que debajo de esa pelo y esa gorra que ustedes usan, supuesta y alegadamente hay una cavidad encefálica que se supone tenga una sustancia en la que usted procesa el conocimiento. Pero obviamente son muchos los que ahí afuera tienen eso como una cavidad vacante. Casi todos están en el gobierno azul. Oiga, Puerto Rico ha sufrido ya más de una década, lo que le llaman ya los técnicos alrededor del mundo, la década perdida, con un desarrollo negativo, y las personas que diseñaron ese llamado bailout auguran otra década más perdida si las cosas siguen como se han planificado. Y esto lo dice el codirector del Center for the Economics and Policy Research de Washington, D.C. ¿Ok? Y que es el coautor de este informe que yo estoy compartiendo con ustedes. Los vamos a tener que compartir en varias intervenciones de mi parte, porque se extiende por más de 27 páginas de análisis detallado y estudiado, con unas referencias brutales, que posiblemente lo que haré será publicarles esas referencias en las páginas sociales para que ustedes por lo menos lo busquen si quieren darle credibilidad a lo que yo estoy diciendo. El informe detalla múltiples decisiones hechas en Washington por el Congreso de los Estados Unidos que sumieron a Puerto Rico en esta crisis, que no tuvo voz ni voto en ninguna de ellas, y en la situación actual, con el famoso acuerdo de NAFTA, la entrada de China al World Trade Organization y la eliminación de los incentivos a las compañías que operaban en Puerto Rico, y eso lo hemos venido diciendo ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo a ustedes que son testigos que vieron mi programa de televisión por tantos años, que saben que desde que se empezó aquí a hablar del Tratado de Libre Comercio, yo tuve unas objeciones brutales porque eran unas objeciones lógicas, y como en este país la lógica está muerta y la incompetencia es lo que lo sobrepuesto, pues esos fueron los que salieron avante? Recuerda que incluso había un gobierno azul en Puerto Rico que pretendía que Puerto Rico fuera la sede del pacto, para que puertorriqueños fuéramos los sirvientes y le sirviéramos los cafés en las reuniones que se dieran por todos los delegados de esa. Ustedes recordarán parte de esas denuncias, y ustedes recordarán mi discusión con un delegado del gobierno de la República Dominicana en mi programa de televisión, cuando vino a defender el tratado, que yo le dije: mire, no sea morón, eso va a llevarle a ustedes al fracaso económico. El azúcar se les va a ir al infierno, se les va a ir el arroz al infierno y se les va a ir la industria de la aguja. ¿Y qué está pasando en la República Dominicana hoy? Producto del dumping que está habiendo, y que si se oponen, tienen el poder de según está contenido en el Tratado de Libre Comercio, de que ellos vienen y le embargan todo lo que haya que embargarle. Y la República Dominicana pierde todo lo que sea. Pero le pasa lo mismo a México y a Canadá. Y ustedes saben el lío que hubo entre México y Canadá peleando contra los Estados Unidos porque les imponía unas normas fuera del Tratado de Libre Comercio para la importación de carne de sus países a los Estados Unidos. Pero esa es la realidad. Esto es un documento escrito por Mark Weisbrot. Búsquenlo si quieren saber quién es. Y lo escribe y lo firma el Centro de Investigación Económica y Política de los Estados Unidos. El Centro de Investigación Política y Económica de los Estados Unidos se encuentra ubicado, apúntenlo para que entiendan de que estamos hablando con documentación, que ustedes saben, ustedes que me conocen a mí saben que yo no hablo si no tengo eso. En el 1611 de Connecticut Avenue, en el Northwest Suite 400 en Washington, D.C. Zip code 2009. 20009. ¿Quieren llamar por teléfono para que verifiquen lo que estoy diciendo? Llamen. El teléfono es el 202-293-5380.
202-293-5380 o pueden enviar un fax al 202-588-1356 o acceder a su red internacional en www.c de Carlos, E de Eco, P de Puerto y R de Rico.net. Quiere decir Centro de Investigación Económica y Política. Lara Merlin, les voy a dar un currículum vitae corto de cada uno de ellos para que ustedes entiendan de qué vamos a estar discutiendo en los próximos días. Lara Merlin es una asistente de investigación en el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas. Kevin Cashman es un asociado del programa. Jake Johnston es un investigador asociado al programa y Mark Weisbrot es el cofundador y codirector del centro, el Center for the Economics Policy Review. Bueno, en este estudio que vamos a discutir con ustedes, esto incluye el declive económico de Puerto Rico desde la época, desde el 1990, cuando todo empezó y cuando nosotros empezamos a denunciar. Y ustedes recordarán los informes que rindió José Israel Alameda y aquí todas aquellas recomendaciones que se dieron a los gobernantes y a los gobernados y después al gobernante de Puerto Rico en el 2006. Ustedes recordarán todos esos informes porque nosotros los hemos recalcado aquí una y otra vez. Y la historia nos está dando la razón porque el gringo se está empezando a dar cuenta de lo que nosotros decíamos, lo están estudiando. Que nosotros no somos graduados de Harvard con cursillitos de estos de embuste, que sé yo que no, pero estamos graduados de otros sitios que tienen tanto o más importancia que ellos. Pero bueno, vamos a incluir el declive de la pérdida, de la década de la pérdida de Puerto Rico. O sea, el declive económico desde 1990 y vamos a cubrir la década, esa famosa década completa. El plan fiscal, 10 años más de austeridad. Vamos a hablar de la deuda y estaremos hablando de cuando Puerto Rico, cómo y por qué entra en la quiebra. Y luego estaremos haciendo una conclusión que quizás nos tome, 5 o 6 días en hablar en perfecto español. Ya yo traduje todo las 27 páginas. Es cuestión de corregir estilo un poquito, pero ya lo demás estaremos transmitiéndoselo a ustedes. Y en lo que en Puerto Rico entra en este proceso de reestructuración de la deuda legal, este trabajo, este documento que estamos hablando, examina las perspectivas futuras para una economía que no ha tenido crecimiento durante los últimos 10 años. Una total pérdida, una década de 10 años de pérdida. Y los gobiernos de Puerto Rico, lo más bien, gracias. Hola, mira, para afuera que va. No, tú no, y se va todo el mundo. No, ya, oiga, este país vive en negación. Los hechos indican, señores, que el plan fiscal que aprobó la Junta, el famoso Consejo de Supervisión Financiera de Puerto Rico, no dará lugar a una recuperación económica en el futuro previsible y de otra manera va a producir otra década más perdida, o peor aún, sabe Dios qué resultados habremos de tener mucho más deplorables que lo que hemos tenido hasta estos días. Oiga, pero esto no es lo que hemos venido diciendo nosotros. Qué bonito, qué bueno es que ahora toda esta institución de investigadores, de analistas financieros y políticos entiendan lo que hemos dicho a través de este estudio y que ustedes podrán recibir y compartir mientras yo lo esté transmitiendo para ustedes. Pues bueno, tampoco la reestructuración propuesta para satisfacer a los acreedores, oye, puede impedir entonces aún más la recuperación económica mediante la adopción de medidas legales. Es un intento de recoger el valor total de los bonos que poseen. Ellos quieren el 100%, pero no tenemos los medios de cómo discutir este asunto y eso estaremos entrando en detalle en los próximos días. Este documento también toma nota de las recientes causas históricas y sobre todo estructurales
de la decadencia de la economía y de las finanzas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, lo que llevó a la crisis de la deuda, y que estas también de manera clara tendrán que ser abordadas si es que en Puerto Rico en algún momento pretenden las autoridades, las que sean, tener algún grado de reestructuración sostenible. De acuerdo con los datos del propio Fondo Monetario Internacional, el crecimiento del Producto Interno Bruto Real de Puerto Rico, el Producto Doméstico Bruto, o PID, como ustedes lo conozcan, empeoró rápidamente desde el año 2000 a partir de su promedio de los años 1980, que era un 3.2, y en 1990 de un 3.8%. Será el aumento. ¿Quiénes llegaron en el 2000? ¿Quiénes llegaron en el 2004? ¿Quiénes llegaron en el 2006? ¿Quiénes llegaron a establecer la política gubernamental en Puerto Rico y los pillajes y los robos? Bueno, piensen ustedes, búsquenlo, ahí están los nombres. Se fue negativo en 2005, permaneciendo negativos cada año hasta el día de hoy, con la excepción de un año de crecimiento prácticamente nulo. El documento del que estamos hablando y que estaremos hablando en los próximos días presenta datos que muestran que el declive económico demuestra que Puerto Rico fue uno de muchos países. Nosotros no estamos solos en esta, No vayan a pensar que nosotros somos el ombligo del mundo. Somos uno de los muchos países y regiones que sufrieron las reglas del comercio mundial, que fueron reescritos de manera que hicieron sus economías menos competitivas. Y como decimos a ustedes en el argot de Boricua, les cambiaron las reglas del juego en la mitad del partido, sin la participación ni de los peloteros ni de los equipos. Allá en algún lado la liga decidió cambiar todo y sin consultar con nadie hicieron eso, y ahí están los resultados. Esto es indicado por los datos sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto, la inversión, el empleo manufacturero y el papel de estándares de la llamada industria manufacturera, o en el caso de Puerto Rico, de las farmacéuticas. Esto se está agravando, o se agrava en el caso de Puerto Rico, por la híbrida condición política disfuncional que tenemos nosotros, con un margen de actuación limitado para poder responder a los cambios que decidieron por el gobierno de los Estados Unidos o negociando los tratados internacionales, y nosotros no tuvimos ni bull ni pavanca. No dimos una sola opinión respecto a todo esto, y sin embargo hubo un gobernador PNP en Puerto Rico que quería que fuéramos los sirvientes de los señores del tratado. En cambio, Puerto Rico enfrenta restricciones nocivas sobre su comercio, mientras que no son elegibles para los beneficios de la ayuda federal que reciben los Estados Unidos de Norteamérica. Por ejemplo, y voy a hacer un ejemplo rápido, no quiero ocuparle mucho tiempo. Los pagos federales de Medicaid y de Medicare están en un porcentaje inferior al de la mayoría de los Estados Unidos, a pesar de que nosotros pagamos las mismas tarifas. Especial si tú los comparas con los estados más pobres de los Estados Unidos, que tienen altos niveles de ingresos per cápita que Puerto Rico. Los más pobres ganan más y tienen más beneficios, y nosotros pagamos la misma cantidad con menos beneficios. Estos pagos se les impuso un tope máximo. Puerto Rico le pusieron: ustedes no van a pagar, ustedes no van a cobrar más de tanto, no importa la economía como sea, chávense, joróbense. ¿Y qué han hecho nuestros políticos? Lo más bien, gracias. Están discutiendo a ver quién gana en Guaynabo, a ver cuál de los dos es más degenerado sexualmente. Estos pagos limitados por sí solos, en comparación con la de los Estados Unidos, representan, oigan, déjenme, siéntense, esta pequeña diferencia de estos pagos, 1.000 millones de deuda de la deuda de Puerto Rico. Esa diferencia de pago representa 1.000 millones de billetes propiedad de la gran reserva, que no es reserva federal, que no es federal, los 12 bancos privados de deuda de Puerto Rico. Por todas estas razones y por muchas más que habremos de discutir, hay una importante razón para la ayuda federal a Puerto Rico. Definitivamente el famoso bailout es imperativo, se impone por ley, por dignidad, por integridad. Si es que ese país lo tiene, yo lo dudo que lo tenga, así que no la veremos nunca.
una ayuda federal a Puerto Rico, así como la cancelación de la deuda. Sobre todo a una cantidad suficiente como para permitir una rápida recuperación económica. Porque mientras Puerto Rico tenga la deuda y nos estén forzando a pagar una deuda que nadie sabe si existe o no, que sabemos que no, que esa cantidad no es lo que hay. Y si no se hay una condonación, como le hicieron a Alemania, como le hicieron a medio mundo a través de la historia de los defaults en el planeta, pues ¿por qué a nosotros no? Pues la pérdida del crecimiento económico, junto con las políticas de austeridad del gobierno, y una disminución de inversión ha producido una crisis profunda, no solo de empleo, es una crisis más que nada emocional en el pueblo de Puerto Rico, que la gente está desesperada y no saben ni por qué. Y oye, y la mayor parte, casi el 60%, es infligida arbitrariamente, porque no existe en realidad. En 2016, en términos de empleo, el 42.5% de las personas mayores de 15 años formaban parte de la fuerza trabajadora. En el 16, frente a un 47.5% en el 2007. Esto, en contraste, la tasa de actividad en los Estados Unidos es sistemáticamente superior a un 60%, incluso durante las crisis económicas en las que está viviendo ese país en estos mismos momentos. Aunque el desempleo de Puerto Rico ha disminuido considerablemente desde el máximo del 2010 de un punto, eran 16.4. Esto fue después de la gran recesión aquella, ¿recuerdan? En 2016 todavía era más del doble del nivel de los Estados Unidos en el 11.8%. Puerto Rico también tiene una alarmante tasa de pobreza. ¿Por qué? Porque la unidad que se usa de medida es el nivel de pobreza de los Estados Unidos. Y si nosotros estamos por debajo de los más pobres comparado con los Estados Unidos, pues obviamente nosotros estamos bien por debajo del nivel de pobreza de los Estados Unidos. Pero ¿es verdadero ese número? Realmente, pregunto, en respuesta a la falta de oportunidades económicas y a la disminución de los niveles de la vida, una parte significante que nadie ha podido comprobar, pero todo el mundo habla de ella, son como aquel cita. Alegadamente han abandonado la isla, una tendencia que se ha acelerado en los últimos 3 años. Supuesta y alegadamente, según los embusteros de la agencia del censo que nunca han hecho y que andan estimulando con figuras estimadas. Y los de aquí certificándola como si fueran buenas y los han votado a todos, total para qué, si de todas maneras que los nombró a todos ellos fue Fortuño y su gente, y ahora los vota a porque se cree que el que los nombró fue Alejandro. Pues bueno, según estos chorros de bandoleros que ustedes saben que yo llevo criticando desde hace mucho tiempo, esa famosa oficina de estadísticas del gobierno, entre 2007 y el 2016 la población de Puerto Rico se redujo de 3.8 millones a 3.4 millones. Y yo quisiera saber quiénes son demonios los que están en las carreteras de Puerto Rico, quiénes son los que están gastando la gasolina en Puerto Rico y quiénes son los que están pagando las contribuciones. Si se fue tanta gente, debió de haber habido un bajón en el ingreso de contribuciones o al menos en menos planillas llenadas en este país. Y eso no se ha reportado en ningún lado. Así que hasta que no me hagan un censo ni me cuenten casa por casa como era antes, aquí no podemos estar hablando de números estimados basados en extrapolaciones de cifras que nunca existieron, señores. Una alegada caída del 9.8% que ha empujado a Puerto Rico en una espiral descendente a una mayor contracción económica. A lo largo de la década perdida de Puerto Rico, el gobierno corrió grandes déficits presupuestarios que fueron financiados con préstamos, y no necesariamente con préstamos, sino en refinanciamiento de préstamos a los cuales le sumaban los intereses que debieron de haber pagado que no pagaron, o que no van a pagar al refinanciar el préstamo, pero esa cantidad de dinero se le sumaba al préstamo original, se refinanciaban y entonces empezaba el gobierno de Puerto Rico y los contribuyentes a pagar intereses sobre los intereses que nunca habían, o sobre todo, en otras palabras, ganancias a los tenedores de bonos que nunca hubieran ganado esas cantidades de dinero jamás, porque definitivamente el dinero sencillamente no lo usaron. Los bonos fueron una de las pocas herramientas que el gobierno podía utilizar para mantener el nivel de vida en la isla, en el territorio nacional de Puerto Rico. Y los bonos de Puerto Rico eran sumamente atractivos, debido, obviamente, y siguen siéndolo, a pesar de todo,
Su estatus político especial, los de Puerto Rico, son bonos que están triplemente exentos. No pagan ni local, ni estatales, ni impuestos federales. Y Puerto Rico garantiza el pago de la deuda de obligación general antes que cualquier otro gasto de la Constitución. Cargar con una carga de deuda insostenible, las instituciones públicas de Puerto Rico no pudieron acceder a los mismos procedimientos de quiebra. ¿Por qué no sacaron de la ley, del artículo de ley de enmienda? Calladito, no le dijeron nada. El amigo de Carlos Romero Barceló, en el 80, no sacaron, no le dijeron nada y no hay ni siquiera una explicación en el Federal Register de por qué Puerto Rico salió de ahí cuando estábamos ahí. En junio del 16 el Congreso de los Estados Unidos aprobó promesa. Creó la Junta de Supervisión y la Junta supervisa el presupuesto de la isla y las decisiones políticas más importantes. En marzo del 17 la Junta certificó el plan fiscal de 10 años de Puerto Rico. El plan comprometería a Puerto Rico a 10 años más de austeridad, más de los 10 que ya hemos perdido, y una profundización de la recesión en el corto plazo, mientras se hace poco para liberar los recursos para satisfacer las demandas de los acreedores. Porque ¿qué se está haciendo a esos efectos? Y como nosotros hemos reiterado una y otra vez, de la continua austeridad, un vistazo más de cerca al plan fiscal revela que se basa en una hipótesis económica irreal que ignora los problemas a largo plazo de la economía de Puerto Rico, porque los 6 bambalanes, idiotas, morones, malandrines que están ocupando las posiciones no saben ni qué demonios es Puerto Rico, porque en su prostituta vida esos desgraciados han caminado ni siquiera por el fango, siempre han caminado en alfombras rojas y de las plushies. Que pregúntale a cualquiera de esos idiotas la historia de Puerto Rico. Pregúntenle quién descubrió, por dónde, cuándo, en qué año se descubrió Puerto Rico, o qué economía tenía Puerto Rico el día de la invasión, cuando los americanos, gringos, estadounidenses arribaron en la traicionera invasión por Guánica. Y le pregunten a ver cuál de ellos saben de qué vivía Puerto Rico y por qué razón invadieron los estadounidenses. A ver si saben ni siquiera dónde demonios queda qué. Es más, pregúntale dónde queda la Parguera, a ver si esos imbéciles saben. El plan ofrece las mismas proyecciones de crecimiento en el escenario de referencia, sin medidas de autoridad, como lo hacen después de los recortes de gastos propuestos, sin evaluación del impacto a esas medidas que pueden tener sobre el crecimiento de Puerto Rico. Bajo el plan fiscal propuesto y aprobado, Puerto Rico se prevé que continúe el crecimiento negativo hasta el año 2024, lo que resultaría en casi 2 décadas de pérdida. Tales periodos prolongados de la vida después de la deuda de Puerto Rico son extremadamente raros en el siglo pasado, y Puerto Rico está en un camino para establecer posiblemente un récord mundial en la historia financiera del mundo. Fallas prolongadas anteriores casi siempre han sido el resultado de un conjunto de errores de política de repetición que son impuestos por el control externo en el que vive Puerto Rico, o por coacción, que es peor. Pero teniendo en cuenta la austeridad fiscal propuestaria, es probable que persista durante años más largos que el crecimiento negativo. A medida de la crisis de deuda de Puerto Rico, se hizo evidente las grandes inversores institucionales venden sus participaciones con un gran descuento a los fondos hedge, a los fondos de cobertura, o como ustedes le llaman buitres, que ahora ocupan una parte importante en la deuda de Puerto Rico. Y a pesar de que la Junta aprobó el plan fiscal del gobierno, los acreedores lo han rechazado. Oiga, y se está suscitando algo sumamente importante, y se los adelanto hoy. Ya hay demandas en los Estados Unidos de acreedores de Puerto Rico que insisten en que los únicos culpables, responsables directos, son los Estados Unidos por privar a Puerto Rico de los medios para resolver el problema y por ocasionárselo.
Porque de ahí estuvo el Tratado de Libre Comercio, el World Trade Organization, y ahí estuvo la eliminación de las 936, de las cuales sencillamente no se dieron alternativas para que Puerto Rico pudiera resolver sus problemas económicos y mantenerse de pie. Y a pesar de que la Junta aprobó el plan fiscal del gobierno, los acreedores ya demandaron, están demandando y más serán las demandas. Lo que esto se pone interesante. Porque si definitivamente los propios acreedores reconocen y se dan cuenta de que Puerto Rico era un nene de 13 años que fue al banco y cogió 1,000 pesos prestados y se los dieron, el responsable en realidad ante el banco no es el niño, porque es un menor de edad, es papá, es el tío, es el abuelo, es el padrastro. Así que el padrastro de Puerto Rico, que se hizo de la vista larga y que fue cómplice junto con algunos líderes de Puerto Rico en todo este embuste, va a tener que enfrentarse ante la realidad de que esta deuda soberana les pertenece a ellos, a que tan pronto la tengan ellos, la resuelven. A pesar de la mediación, las partes siguen discutiendo y aunque el resultado final es desconocido todavía, es poco probable que un tribunal pudiera tratar tantas de estas demandas que van a caer, a menos que no haya una decisión de política pública. Señores, si Puerto Rico va a tener la oportunidad de evitar un deterioro continuo de las condiciones de vida y pérdida de población, ya sea por las políticas impuestas por el imperio estadounidense desde el exterior, tendrá que cambiar, o Puerto Rico tendrá que cambiar su condición política. Y eso lo dice una institución estadounidense, como ya les he descrito. Búsquenla y corroboren quiénes son. Las escrituras están en la pared. Sencillamente, mañana estaremos quizás entrando ya en el declive económico de Puerto Rico desde la década de 1990. Mientras tanto, que la Virgencita de la Monserrate los cubra con su manto, los proteja y los bendiga y los devuelva a mí sanos y salvos, si así lo permite. Mientras tanto, la Parguera los invita, está abierto. Janque para acá.